Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de los consagrados a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Como bien ustedes saben, ya nos encontramos en vísperas de iniciar la Cuaresma y hablaremos hoy de su significado y cómo podemos vivir intensamente esta preparación para podernos encontrar con Jesús en nuestro interior y exterior. Así que antes de iniciar este programa, los invito a rezar un Ave María a nuestra muy amada Señora, Madre de Jesús, para que nos pueda ayudar a encontrarnos con su amadísimo Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, iniciemos. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La Cuaresma dura 40 días. Comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y el estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. En la Cuaresma Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado nos alejamos más de Dios. Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos también. En Cuaresma aprenderemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material. Seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. La práctica de la Cuaresma data del siglo IV, cuando se da la tendencia de constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia, conservada con bastante vigor, al menos en un principio. En las iglesias de Oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión.
Reflexionemos un momento. ¿Quién de nosotros no ha tenido pruebas y dificultades en nuestra vida? ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo nunca he tenido ninguna prueba? Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado momentos muy difíciles, muy complicados, en la cual no hemos encontrado más solución que volver a Cristo, volver a Dios. Entonces preguntémonos, si Dios está realmente en la Santísima Eucaristía, si Dios está realmente en el templo, si Dios está día a día esperándonos, ¿por qué cada día las iglesias están más vacías? Es muy triste ver cómo muchos católicos de hoy son solamente católicos de pura palabra, de pura mención. Muchos de ellos en el momento de la prueba se rinden y reniegan de aquel que murió en la cruz por darnos vida eterna, para salvarnos del pecado. Tenemos que meditar en esta Cuaresma y no solamente en esta, sino en todas y en el resto de nuestras vidas hasta que Dios nos llame a poder reconstruir nuestras vidas en amor a Cristo. Ese amor intenso, ese amor que no solamente es de palabra o de boca. Jesús no necesita nuestras alabanzas. Jesús no necesita nuestras bendiciones. Jesús lo que necesita es tu amor. Eres tú la piedra viva de Cristo, tú. No te alejes de Dios. No importa qué tan malo seas, no importa cuántos errores hayas cometido. Si te sientes marginado, acuérdate de los leprosos en el tiempo de Jesucristo. Acuérdate cómo Jesús le limpió sus pecados, le limpió sus impurezas. Recuérdense que en el tiempo de Jesús, quien tenía lepra era impuro y debería estar alejado hasta que se curara por sí mismo o muriera. Pero Jesús se acerca, se hace cercano a uno para limpiarnos nuestros pecados. Pero Él no lo hace solo. Tenemos que ofrecerle nuestra entrada a nuestras vidas. ¿Cómo le ofrecemos esa entrada? Como las palabras que dijo Jesús: vete y no vuelvas a pecar más. Si estás en pecados, tienes muchos pecados. Has buscado amigos, has buscado psicólogos, has buscado médicos y no encuentras solución a tu problema. Búscalo a Jesús. No es tarde. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para volver a Cristo. Renuévate. Esfuérzate de aquel pecado que te está arraigando a este mundo. Esfuérzate y pídele a Dios fuerzas para salir de ese fango y volver a Él. Muchas veces la sociedad se viste con falsa humanidad. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Pero tenemos que darnos cuenta que el único camino es Cristo. Y no es difícil encontrarlo. Arrodíllate, pídele perdón. No una vez, no dos, no tres. Las veces que sean necesarias para que Cristo tome atención de ti. Tal vez nosotros no merezcamos que nos escuche, pero aún así, hagamos como la viuda, hagamos como la señora de Siria, que le dijo que su hija tenía un demonio.
Y dijo el Señor, no es justo que entreguemos el pan a los perros. Y ella le respondió humildemente, Señor, hasta los perritos comen la migaja de sus amos. Y Jesús, con ese amor, porque no era israelita, no era judía, le entregó la bendición y le concedió ese perdón, que saliera de su hija ese demonio. Así mismo ven tú amigo, amiga, a encontrarte con Cristo. Todos los días estoy colocando la adoración del Santísimo 15 minutos. Encuéntrate con Él. Si no tienes tiempo por tu trabajo, si no tienes tiempo por tus ocupaciones, si no tienes tiempo, date un minuto, date 15 minutos de tu día. De 24 horas que te regala el día, date 15 minutos. Date la oportunidad de estar con Él, de hablar con Él, de entregar esos 15 minutos a Él. Todos los días, habla con Él. 15 minutos que no es nada. Entreguémonos a Él, acompañémoslo, preguntémonos cómo está, Señor, y a la vez desahogámonos de tantas cargas que tenemos en nuestros hombros. Puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna deuda, puede ser que estés falta de trabajo, puede ser que estés pasando por un divorcio, por una ruptura de noviazgo, por una ruptura matrimonial, con tantos problemas que hay hoy en día y con tanto ruido que existe hoy, no cabe más duda. Busquémoslo a Cristo. Volvamos a Él. Volvamos las veces que sean necesarias a Él y siempre pidámosle perdón. Si tienes que volver, confiésate tus pecados. Debes confesarte ante un sacerdote que da absuelva tus pecados y reconcíliate con Él. Y si el caso es que no puedas, porque lamentablemente estás en un pecado mucho más grave, asiste a misa, no te acerques sacramentalmente porque no te has confesado, pero haz la comunión espiritual, que también a Dios le agrada, la comunión espiritual, para que te ayude a prepararte en ese cambio de vida, que muchas veces no es fácil. Muchas veces estamos tan enraigados, estamos tan encerrados que se nos complican muchas cosas, pero tenemos que pedirle fuerzas al Altísimo que nos ayude de salir de ese estado que prácticamente nos está alejando cada día más de Dios. Hagámoslo, hermano. Hagámoslo, amigo o amiga. Hagámoslo. Iniciemos por algo. Nunca es tarde. No importa tu edad, no importa los años, no importa tu estado. Siempre es bueno volver a Cristo. La primera práctica cuaresmal es la oración. Es ese encuentro con Dios. Es la condición indispensable, pues con ella el cristiano dialoga con el Señor. Deja que la gracia entre en su corazón y como la Virgen María se abre a la acción del Espíritu Santo, dando una respuesta libre y generosa, como en Lucas 1:38. La segunda incluye el ayuno y la abstinencia. Es la mortificación. Esa se debe vivir cotidianamente y sin necesidad de hacer grandes sacrificios. Con ella se ofrece a Cristo aquellos momentos que generan molestias y se acepta con humildad y alegría las adversidades. Y por último, la limosna, o más ampliamente, que es la caridad. San Juan Pablo II explica que está enraizada en lo más hondo del corazón humano,
Toda persona siente el deseo de ponerse en contacto con los otros y se realiza plenamente cuando se da libremente a los demás. La oración no es otra cosa que elevar nuestra conciencia, nuestras palabras a Dios y de enfocarnos solamente en Él, servirle a Él. Este tema ya lo hablamos hace un tiempo atrás, la importancia de orar, que los voy a colocar en la descripción para todas aquellas personas que recién se están integrando a nuestro grupo. Vamos a tomar el segundo punto que también es muy importante en esta cuaresma, que es el ayuno y la abstinencia. El ayuno consiste en ingerir una sola comida fuerte al día, mientras que la abstinencia se refiere a no comer carne. Con ambos sacrificios se reconoce la necesidad de hacer obras por el bien de la Iglesia y de nuestros hermanos y en reparación de nuestros pecados. En esta práctica también se dejan de lado las necesidades terrenales para redescubrir la sed de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El ayuno es obligatorio desde los 18 años hasta los 59 años y no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche. La Virgen Santísima en Fátima indicó a los pastorcitos, al igual que a las niñas en Garabandal y Medjugorje, que en el ayuno solo podemos tomar, para muchas personas, agua y pan, que es lo normal. Pero en vista de las necesidades que hay muchas personas que tal vez por condiciones de salud, por condiciones de estado, de embarazo o por algún tipo clínico, pueden hacer pequeñas ayunas o simplemente la abstinencia. O sea, en vez de comer carne, comerán pescado, que eso lo indica la Iglesia, que son obligatorias 2 veces al año, que es miércoles de Cuaresma o miércoles de ceniza y Viernes Santo. ¿Ya? El resto del año es opcional. Pero sí tenemos que practicarlo. Las personas que en realidad podemos hacerlo, debemos practicarlo tal y cual que es, porque de esta manera cumplimos la misión como Cristo cumplió en el desierto. En el caso de la abstinencia, si bien se refiere a no comer carne u otro alimento que haya determinado en la conferencia episcopal, no impide el consumo de huevos, lácteos y cualquier condimento con grasa animal. La abstinencia se observa además el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, todos los viernes del año, y es obligatoria desde los 14 años. Entonces, hermanos, en referente a lo que estamos hablando del ayuno, podemos hacerlo, como dice la Iglesia, un poco de alimento en la mañana y por la noche. Entonces quiere decir que en el almuerzo almorzaremos el plato fuerte. Tampoco vamos a comer exageradamente hasta engordarnos, ¿no? No, sino comer lo normal, la ración normal y las otras 2 raciones lo más pobre posible, que es por amor a Cristo. Lo estamos haciendo, todo esto es por Jesús. Ahora, en referencia a la abstinencia, recordar, y también a la oración, recordar que estamos en tiempo de reconciliación. Entonces, en ese tiempo de reconciliación sería bueno realizar un examen de conciencia. Voy a colocar también eso en la descripción para todos aquellos para que puedan seguir, o aquí en el podcast voy a colocar un pequeño examen de conciencia para que cada uno pueda reflexionar. En el programa que hago diariamente sobre los 15 minutos en compañía de Jesús en el sacramento del altar, también una meditación. Hay también un examen de conciencia, porque es como que Jesús te hace diversas preguntas y tú vas contestando en tu interior. Entonces ayuda a nosotros a reflexionar nuestras vidas y poder nosotros de ahí distinguir qué estamos haciendo bien y
qué estamos haciendo mal. ¿Cuándo inicia y cuándo termina la cuaresma? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿no? Inicia con el miércoles de ceniza, que comienzan los 40 días de preparación para la Pascua. Ese día el sacerdote bendice e impone las cenizas obtenidas de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. La ceniza representa un signo de humildad y le recuerda al cristiano su origen y su fin. Son impuestas haciendo la señal de la cruz en la frente y pronunciando las palabras bíblicas. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. O conviértete y cree en el Evangelio. La cuaresma termina la tarde del Jueves Santo. Ese día la iglesia conmemora la última cena que el Señor compartió con sus apóstoles, antes de ser crucificado el Viernes Santo. Entonces, como referencia, en este año de 2024, el Domingo de Ramos inicia el 24 de marzo. O sea, la Semana Santa comienza el 24 de marzo. De ahí viene el lunes, martes, miércoles. El Jueves Santo es el 28 de marzo del 2024. El Viernes Santo es el 29 de marzo de 2024, de este año. Sábado de Gloria, 30 de marzo. Y Domingo de Resurrección, el 31 de marzo. El color litúrgico que acompaña en el tiempo de Cuaresma es el color morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de conversión espiritual y de preparación al misterio pascual. En muchas partes de la Biblia encontraremos el número 40, referente al 40. Por ejemplo, el 40 lo encontramos en el diluvio universal con Noé, los 40 años del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida, los 40 días de Jesús en el desierto antes de empezar su vida pública. Y en esto me voy a centrar, en los 40 días de Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública. Lo encontraremos en Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11. Dice lo siguiente: El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador, o sea, el diablo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura, no temerás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos un instante. ¿Qué encontramos en este Evangelio? Por un lado encontramos a un Jesús que caminaba en silencio. Y por otro lado nos encontramos a otro protagonista que es el demonio. Pero meditemos un instante en Jesús. ¿Por qué el silencio?
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para un gran combate. Va a asumir su vocación de Mesías con toda su plenitud humana. Jesús vive la experiencia religiosa en una forma de espiritualidad extrema. Muchos hombres religiosos se han sentido llamados al silencio, de modo que su espíritu se expanda en una relación muy íntima con Dios, sin que nada distraiga esa atención. Muchos han experimentado el ayuno como una forma de purificación en que el cuerpo extingue sus pulsiones para que el espíritu emerja. En el antiguo hinduismo era frecuente esa acción, como también el budismo. También, aunque sin llegar a tanto extremo, siempre ha existido eremitas en todas las culturas religiosas. Cristo asume la espiritualidad religiosa de los más religiosos de los hombres. En el Antiguo Testamento encontramos en el primer capítulo de Reyes, versículo 19, 2 al 13, este versículo. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Y nuevamente se le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Aquí específicamente vemos claramente que Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el rayo, Dios estaba en el murmullo de una suave brisa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo escuchó Elías a Dios? ¿Cómo puso atención? ¿Cómo supo él que en esa brisa estaba Dios? Porque estaba en silencio. El silencio es muy importante. Es muy importante para poder dar referencia a ese encuentro con Dios. Jesús le dijo: cuando ores, cierra la puerta y cierra la puerta de la habitación, inclínate y habla con tu Dios, porque Dios, que si tú hablas en lo secreto Él te responderá. ¿Qué quiere decir, amigos? Quiere decir que sí es verdad que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente, está en todo sitio, pero el verdadero encuentro con Él lo hacemos en el silencio. No podemos escucharlo a Dios en el ruido. No podemos escuchar a Dios cuando las personas pelean o gritan, o estamos en la calle viajando de un lugar a otro, o estamos preocupados, o estaremos con mucho estrés, con pensamientos diversos. No. Centrémonos y busquémoslo a Él en el silencio. El silencio es lo primero, lo que Jesús nos demostró es el silencio. Es la primera parte, es la primera posición para poder encontrar a Dios, para realizar esa conexión, ese encuentro directo con Él. El segundo protagonista de este evangelio es el demonio. En esa tensión se dan las tentaciones que se prolongarán a lo largo de su vida, pero que aquí se plantean con gran crudeza. El diablo, como enemigo lúcido que plantea los verdaderos problemas, será el padre de la mentira, que intentará disuadir a Jesús de su misión. Este agente oscuro es tan importante en la vida de los hombres que si se excluye no se entienden problemas como el mal y el bien, ni mucho menos el Evangelio de Jesucristo. El demonio es un ser vivo, creado, inteligente, pervertido y pervertidor. Él se rebela contra Dios de un modo lúcido y consciente, y encuentra en ese orgullo un gozo amargo y triste al tiempo. En sus tentaciones no tratará solamente de investigar quién es Jesús.
ni un juego intelectual habilidoso, aunque lo es, sino de plantear su propia tentación al hombre que ha sido llamado el Hijo amado, que trae el bautismo de fuego superior al bautismo de agua. El diablo no cree que un hombre pueda amar más allá del amor propio, y se lo va a decir claramente a Jesús, no sin engaños y con métodos capciosos. Así es el demonio. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras conciencias, siempre en nuestra cabeza está dividido entre lo bueno y lo malo? Y aún así nos preguntamos, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Hablamos hace un momento atrás del falso humanismo. Es lo que está haciendo intentar el mundo ante muchas personas hacer aparentar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Tenemos que ser astutos, como dijo Jesús. Sean mansos como corderos, pero astutos como serpientes. Pero esa astucia no tiene que estar inclinada al mal, sino una astucia sana, una astucia de poder discernir lo bueno de lo malo. Y es ahí donde Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II indicaban, y también Padre Pío, que habrá un futuro no muy lejano que todos los cristianos tenemos que construir en nuestras casas pequeñas iglesias. Volveremos a la iglesia primitiva. Lamentablemente hoy el mundo ha sacudido hasta las cúpulas de la iglesia. No es para que nosotros miremos hacia atrás o demos la espalda. La verdadera iglesia es la católica. Pero hay muchos sacerdotes, hermanos, catequistas tal vez, que están comenzando a enseñar una teología modernista que se está alejando cada día más de las enseñanzas legítimas de Jesús. Y nosotros tenemos que fundamentarnos en dos grandes pilares, en la Biblia y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí encontraremos la verdad, lo que nos dice la Santa Madre Iglesia Católica y lo que nos dice la Biblia. No escuchemos solamente a los hermanos protestantes o a diversos tipos de católicos que hoy en día me he encontrado que tienen un pensamiento un poco apóstata, o sea, que pierden la fe. Les hago un ejemplo. La semana pasada yo me fui a confesar a mi iglesia que queda cerca de mi casa. Era Jueves Santo, Jueves del Santísimo. Me acerco a confesar porque ese día yo me gusta comulgar y también el domingo. O el sábado en la noche, dependiendo del horario de trabajo. Yo entro, me confieso, y al salir había una señora, un poco mayor de edad, arrodillada frente al Santísimo, orando. Yo me iba a sentar a rezar mi rosario y pedirle a Dios de mi penitencia, ¿no? Lo que el Padre me ha puesto. Y me dijo, amigo, me dice, confiésese aquí ante Jesús, me dice. No se confiese con el sacerdote. Estando en una iglesia católica, estando con personas católicas, me dijo eso. Confiésese aquí enfrente a Jesús. O sea, le dije, no señora. El ministro escogido para la salvación de nuestros pecados es el sacerdote. Jesús lo escogió de entre tantos para ser instrumento de él. San Francisco de Asís hacía referencia a este tema porque decía que una vez llegando a un pueblo, la gente sabía que había un sacerdote que tenía mujer. ¿Ya? Y toda la gente criticaba y murmuraba a ese sacerdote. Pero San Francisco, al verlo, lo encontró en el camino, al verlo,
se arrodilló y le besó las manos. Y le dijo, por estas manos que fueron escogidas, porque Jesús lo indicó, consagran día a día el cuerpo de mi amado Jesucristo. Es la verdad. El instrumento que utiliza el sacerdote es las manos, sus oídos, para podernos bendecir y para podernos confesar. Pero quien realmente actúa en esa labor es Cristo. No nos debe importar la vida del sacerdote o la vida de la monja. Debemos importar lo que yo estoy entregando en sacrificio por amor a Cristo, cumpliendo. Recordémonos siempre, en el Evangelio de Mateo dice, no todos los que digan Señor, Señor, se salvarán, sino que aquellos que cumplan la voluntad de mi Padre. Hagamos la voluntad de Cristo, hagamos la realidad, preparémonos para esta cuaresma, para cumplir esa misión y no de permitir y no dejar que ese falso humanismo que nos hace aparentar cosas que aparentemente son buenas, nos estén llevando al camino de la perdición. No seamos desobedientes ante Jesús. El camino es el sacerdote. Ese es el camino. Yo cumplo lo que me toca cumplir. Hago hoy lo que me toca cumplir. Si el sacerdote está hablando otro evangelio, otra cosa, que no es lo que la Biblia, la Iglesia nos ha enseñado, simplemente levántese, retírese y busque otra iglesia. Pero eso no quiere decir que la Iglesia esté equivocada, no. Acordémonos que entre los 12 apóstoles hubo uno que entregó a Jesús y ese fue Judas. ¿Qué quiere decir? Que nadie está exento de que exista en cualquier organización, en cualquier grupo, alguien que tenga la mente un poco perturbada y esté mirando sus ojos en otra dirección. Hagamos lo que Jesús nos mandó hacer y no caigamos en la tentación del diablo de nosotros pretendernos hacernos jueces e impartir justicia. No, eso le corresponde a Jesús. Nosotros somos limitados a hacer lo que nos toca hacer. El diablo, como dice aquí, el diablo, el demonio en el Evangelio nos explica que es un ser pervertido, inteligente, creado para pervertir a las personas, porque él es pervertido. O sea, él va siempre a disuadir la misión de Jesús. Hasta el final lo tentó, hasta en la cruz lo tentó. Tal vez se le metió a Poncio Pilatos, a los fariseos, los condujo, los cegó de odio para maltratar, como dijo la Biblia. Poncio Pilatos lo mandó a flagelar a Jesús de una manera ejemplar. Ya estamos llegando a ese momento donde vamos nuevamente a revivir la pasión de nuestro amado Jesucristo. Y tenemos que nosotros meditar día a día todas las oraciones del rosario, principalmente el Vía Crucis, que todos los viernes del año tenemos que rezarlo. Pero el Vía Crucis meditado, meditando estación por estación. Yo ya estoy programando a hacer este programa, un video del Vía Crucis meditado para ayuda de todas las personas que me estén escuchando en este momento. En el Evangelio encontramos que el demonio actúa en el momento adecuado. Las tentaciones se dan tras 40 días y 40 noches de oración y ayuno. Jesús siente hambre, se agota, experimenta las limitaciones del cuerpo
la mente también es influida por el cansancio y el hambre y la soledad. Satanás elige el momento más adecuado para tentarle, aquel en que está debilitada la humanidad. Ahí, en situación extrema, es donde se verá si Cristo acepta el reto que le va a plantear. Es posible que las creencias en la divinidad de Jesús lleve a pensar que en el fondo las tentaciones son externas y ficticias, como aquellas mentirillas, pero no es así. Real fue el dolor y la muerte, y real es el hambre y la sed. Jesús experimenta la trepidación de la tentación, ve el lado positivo de toda tentación que se propone y descubre lo negativo de cada una de ellas, más o menos oculto, pero acabará saliendo a relucir. De ahí también que se ve la victoria, que es real. El resultado final confirma a Satanás que se puede ser fiel al proyecto amoroso del Padre, que es posible cumplir la voluntad de Dios también como hombre, a pesar de las alternativas que se le ponen delante. Es cierto que las tentaciones tienen un sentido de ejemplo para que los hombres venzan las provocaciones al mal. Es un primer nivel no despreciable. Muchos ven en las tentaciones las tres concupiscencias: el desorden de la sensualidad, la carne y la llamada de la soberbia y del orgullo. También la inquietud por el dinero y el poder. Las respuestas de Cristo aciertan en soluciones. El espíritu está sobre la materia y debe regirla. La humildad lleva a confirmar en Dios y el poder es para servir a Dios y a los demás también. De hecho, es frecuente entre los hombres que el primer obstáculo en el que muchos quedan atrapados es la sensualidad, del comer, del beber o la impureza. Luego viene un segundo nivel, que tienta la soberbia y el amor propio, o sea, el orgullo. Y viene el ansia de dominar a los demás. Y luego viene un tercer nivel, que es el mundo, con el fin último del hombre. Engloba toda la sugerencia del mal cuando se coloca en lugar de Dios. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos quiere decir que, por ejemplo, como decía Aristóteles, que toda realidad es lo que está fuera de uno. Hoy en día se ve casi en todos los programas de televisión, películas, radio, ahora hasta inclusive en comedias, se ve esta nueva tendencia del movimiento transgénero, transniño, transrobot y tantas cosas que se ven. Porque dice la frase normal es se sienten así. Es una falsedad. ¿Por qué una falsedad? ¿Por qué se sienten así? Sentirse quiere decir lo que está dentro de ti. Pero lamentablemente la realidad es todo aquello que está fuera de ti. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchas personas hoy en día son híbridas. ¿En qué sentido? En el sentido de que un momento físicamente, corporalmente, hormonalmente, son un género, sea masculino o sea femenino. Pero interiormente, en su cabeza, se sienten lo contrario. Entonces, como cualquier híbrido, como una máquina híbrida, o tiene electricidad y tiene gasolina. En cierto recorrido prende la electricidad y en cierto recorrido pone la gasolina. Entonces anda de acuerdo a cómo se siente, de acuerdo a cómo se instala el sistema. Lamentablemente, entre la diferencia de la una y la otra es que no somos máquinas. Somos seres humanos, que Dios nos indicó y nos entregó la conciencia para nosotros discernir entre lo bueno y lo malo.
Y es ahí el problema, que hoy en día la afectación de esto no sabemos aún en gran medida de aquí a 50 años cómo será la humanidad, cómo estarán aquellos jóvenes que han decidido hoy mutilarse sus genitales, mutilarse sus órganos sexuales por complacer a la mente. Y luego de eso, en muchos casos, no se han visto todavía en televisión, pero creo que no les conviene, pero en muchos casos he leído que muchos de esos jóvenes, ya habiéndose mutilado sus órganos, se arrepienten y lo que ya no se sienten satisfechos y deciden quitarse la vida. Entonces, ese es el problema. El mundo de hoy solamente está enfocado en la fama, en la fortuna y en el poder. Y han olvidado lo que Jesús nos enseñó, la humildad, el amor, la caridad. Entonces, ¿cuántos ancianos hoy en día están abandonados en los asilos? ¿Cuántas madres, cuántas criaturas, cuántos niños no nacidos están en este momento violentando sus vidas en el aborto? ¿Cuántos seres humanos en este momento que tal vez no tienen una palabra de decidir y decisión es tomada por otras personas y le practican la eutanasia? Hermanos, estamos haciendo pasar muchas cosas en el mundo que aparentemente son buenas. Como hablaba con un enfermo la otra vez, él tiene una enfermedad catastrófica en su cuerpo y me preguntó qué mal había hecho él para merecerse esa enfermedad. La enfermedad de él es una escoliosis múltiple, que siempre su columna se va a jorobar y en cada joroba hay un dolor prácticamente indescriptible. Tiene que colocarse unas ampollas demasiado fuertes para poder mantener ese dolor. Lo único que se me recurrió, él dice que él quería practicarse la eutanasia. Él, en conciencia, porque no soportaba el dolor. Y yo le respondí, si tú has hecho tanto, has sobrellevado tanto esta enfermedad, no es porque tú quisiste escogerla, sino que Dios te colocó ahí, como hizo con el cirineo, viniendo de trabajar. Él no pensó, nadie le avisó a él que en ese instante iba a tomar la cruz de Jesús. Y él al principio con vergüenza la cargaba porque solamente los que iban llevando la cruz son aquellos malandros que habían sido contrarios a Roma y tenían que ser crucificados. Y él con vergüenza lo llevó. Pero Jesús, que iba adelante, se viró, lo abrazó y lo ayudó a cargar la cruz. Y ahí fue el cambio de Simón de Cirene. Se lo ve con sus hijos más adelante en Pablo, con San Pablo, con Rufo y Alejandro, que son los hijos de él. Se ve ese cambio. Entonces le pregunté, has hecho tanto, fuiste escogido por Dios y tú decides botar todo eso a la basura. No, que el camino es muy difícil, es verdad, es difícil. Pero si Dios escogió esa misión para ti, es para purificar el pecado de muchos. Recuerda como dijo el Padre Pío, la Virgen María escoge las mejores rosas para colocar en su altar. Puede ser que aquel enfermo que era sano al principio y tal vez gastado por un cáncer o por cualquier otra enfermedad, queda delgado, adolorido, irreconocible, pero Dios lo escogió para otra misión y se acepta la misión con amor, con paciencia, porque el demonio hasta el final nos va a tentar, hasta el día de la muerte nos va a tentar. Tenemos que ser conscientes y ser claros en nuestra misión.
que está a nuestro lado Jesús y que Jesús nos escogió a nosotros para llevar su misión, para al igual que Él, adolorido, flagelado, maltratado, irreconocible por los golpes de nuestros pecados, por los golpes de la flagelación, la coronación de espinas, Él abrazó esa cruz, la cogió con mucho amor y llegó a su destino final, que fue la crucifixión. Jesús no botó la cruz. Jesús nunca se bajó de la cruz. No hagas que el dolor y el sacrificio al final de tu vida hagan cometer esa mala decisión que es, en vez de seguir a Cristo hasta el final, tú sigues al mundo. Y en el momento que Jesús te llame a juicio, tú te encuentres con la pregunta: hijo o hija, ¿por qué no avanzaste conmigo hasta el final? ¿Por qué dudaste? Como lo dijo Jesús a Pedro cuando caminó encima de las aguas y comenzó a ahogarse. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ojalá que esa pregunta no nos la haga Jesús a ninguno de nosotros. Que seamos fieles a Cristo hasta el final, como Él lo fue en la cruz. En la primera tentación encontramos que Jesús tiene el cuerpo en su doble vertiente de sentido y efectividad. Tiene necesidades sensitivas y afectivas a la vez. La tentación dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, el diablo le pedía: haz un milagro con tu poder de hijo de Dios para satisfacer las necesidades tanto tuyas como del mundo. El pan es el alimento para la vida, pero al satisfacerla se encuentra un placer en la función natural. Jesús nunca le dice que eso sea malo. Lo mismo ocurre también con la procreación, que añade los efectos del cuerpo a la satisfacción del afecto. Nadie dice el texto de la extensión de la tentación, pero entre los hombres estas cuestiones son universales. Jesús añade la dificultad del ayuno y del celibato, prescindiendo libremente del uso legítimo de esas tendencias corporales y afectivas por un amor más alto. Ahí incide la tentación, transforma el gozo natural en amor propio. Benefíciate, búscate en algo tan natural como estas satisfacciones. ¿O acaso son malas? Yo creo que en esta parte Jesús, el demonio muy astutamente, siempre vuelvo a volver a repetir sobre el falso humanismo, el demonio lo tenta con el pan, sabiendo que Jesús está débil y tiene hambre. Y le dice, ¿no? Como la misión de Dios al principio, en el Génesis, dijo al hombre: comerás del sudor de tu frente. Entonces, como había mucha gente que tenía hambre, le dice: si es hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios, satisface tu necesidad y la de los demás. Mira, falso humanismo. O sea, aparentemente no es nada malo. Aparentemente es bueno. Aparentemente estás dando de comer a personas y estás haciendo un bien. Pero en el trasfondo, en la parte implícita, en lo más profundo de la palabra, estás solamente dando placer. Ahí está el pecado. Lo bueno es bueno cuando todo lo que haces sea agradable a Dios. Pero si, aunque sea bueno, estás en cierta medida desobedeciendo a Dios, entonces dejó de ser bueno. Y lo que no es bueno no pertenece a Dios. Tratemos de ver las cosas como son. Hoy en día, en nuestro tiempo actual, el demonio se ha enrollado
en la mayoría de las autoridades del mundo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque muchas autoridades, presidentes, gobernadores, asambleístas, políticos, se han alejado de Dios y están viendo a un Dios dinero, un Dios poder, un Dios fama y fortuna, que es para ellos, es lo que a ellos les convence el placer. Y aparte de ellos, ¿cuántas personas en nuestro entorno, en nuestra vida común y sensible, están con esa enfermedad? Querer tener más, enrollados en la vanidad, en el lujo, en la fama, que los admiren, que los gocen. Entonces el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Quiere decir que solamente Dios es el camino. Solo Dios es el camino. No hay más. Si Dios quiso y decidió que en este momento, tú teniendo comodidades, fortuna, te encuentres en la pobreza, acepta y confía. Como dijo la Virgen Santísima, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Confiemos en Dios. Confiemos en lo que Él nos ha colocado a hacer, porque solamente Él nos llevará a fuentes de agua viva. Solamente Él nos dará, nos aplacará la sed que tenemos. El mundo no te puede dar eso. Si no, vean por ejemplo tantos actores de cine. Si en realidad el dinero fuera felicidad, si en realidad el dinero te diera paz, todos ellos fueran felices. Pero cuando leemos sus vidas, no la vida de la película o de la novela, pero cuando leemos de sus vidas, ¿qué encontramos? Divorcios, separaciones, problemas conyugales, problemas con los padres, problemas de alcohol, problemas de droga y muchos problemas más. ¿Ustedes creen que una persona así es feliz? ¿Ustedes creen que una persona así está bien? No lo creo. Y a pesar de nosotros, que no tenemos muchos lujos, somos felices. Y esa felicidad que el mundo dice que es felicidad, para Cristo se llamaba paz. Esa es la paz de Cristo. Que seas feliz en lo poco, con lo poco, amando a Dios. Feliz, contento, tranquilo o tranquila. A pesar del tsunami de problemas que se te vengan, si estás con Cristo, el que calmó las tormentas en la barca, el que calmó el agua, el que quitó los pecados del leproso, hizo caminar a los inválidos, le paró la hemorragia de sangre a la viuda. Imagínate, ¿qué podrá hacer Él a ti? Porque para Dios nada es imposible. Absolutamente nada. Confiemos en Él. La segunda tentación es más profunda y complicada. El diablo cita el Salmo 91 diciendo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito que dará órdenes acerca de ti a sus ángeles, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. El demonio sigue tentando a Jesús, a partir de lo que en él forma parte de su ser. Era hijo de Dios y confía en el Padre como nadie lo ha hecho jamás en la tierra. Por eso Satanás plantea la posibilidad de la salvación de la humanidad a través de un milagro. Esto es posible tanto para Dios como para el que pide con fe. Quiere salvar a la humanidad. Se trata de dejar boquiabiertos a los hombres ante la manifestación de un poder sobrenatural.
La gente quedaría admirada ante el éxito del nuevo Salvador. Se creía en aquellos momentos que el Mesías anunciaría la salvación de Israel desde aquel pináculo del templo de la altura imponente. Se sugiere que la gente veneren a los triunfadores y se convertirán en esa acción milagrosa. Le oculta con engaño que se puede introducir la vanidad de ser admirado por lo prodigioso y se abandona el camino de humildad. Jesús podría usar su poder no solo en los milagros para ser admirado y admitido por todos, pero quedaría oculta y oscurecida la manifestación del amor, un amor que no puede esconder ni un ápice de amor propio. Y precisamente en la cruz, en la que la máxima humildad revela el mayor amor. La tentación es contra el mismo Dios, como se ve en la respuesta de Jesús. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Es posible tentar a Dios? Sí. No porque Dios pueda pecar, cosa imposible, sino en el sentido de que Él se dedica a cambiar su proyecto de salvación. La tentación esta vez se dirige a que Jesús rechace el camino más difícil, que es el dolor y la expiación, el de la muerte y del sacrificio, y le propone utilizar una salvación evidentemente sobrenatural que prácticamente le asegura el éxito entre los suyos. Otro camino de salvación, sí, pero menos reveladora del amor. Y Cristo, el Hijo, elige la sabiduría del amor del Padre, rechaza el camino del triunfo humano, lejos del camino de la humildad, tan rodeado de piedras, persecuciones, insultos y muerte. ¿Acaso no puede rezar a todos los perseguidores y aplastarlos como gusanos? Sí puede. Pero el camino humilde permite encontrar excusas a sus díscolos y tratarles con misericordia, aunque con la estricta justicia solo merecieran castigo e ira. No tentar a Dios es confiar en su misericordia y su decreto de salvación del hombre a través de un sacrificio perfecto oculto a los ojos del mundo. Es por eso que en algunos versículos de la Biblia, en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, hacen referencia en que muchas veces Jesús se aleja. En muchos milagros Jesús le dice al que hizo el milagro: vete, que tus pecados son perdonados, pero no comentes a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús buscaba eso. No buscaba el éxito propio. No buscaba que la gente lo admirara por los milagros o que lo conozcan en el pueblo como el milagrero. No. Jesús lo que buscaba era que por medio de esos milagros reconocieran el amor de Dios. Eso es lo que buscaba Jesús. Pero lamentablemente la humanidad se centró más en los milagros que en el propio Jesús. Y muchas veces en diversas partes de la Biblia, por ejemplo, un caso es el versículo de los cerdos y el demonio que se llamaba Legión, que le mandó los demonios, le sacó a ese hombre los demonios y les mandó a la piedra de cerdos y se botaron al abismo. El pueblo lo expulsó a Jesús. ¿Por qué? Porque lamentablemente para ellos su ganancia era la venta de los animales. Y al ver que se cometió ese para Jesús un milagro, ¿no? Para los hombres se sintieron perjudicados económicamente y decidieron a voz unánime que se fuera. Así sucede muchas veces.
Jesús pregunta, ¿por qué me seguís? Le pregunta a Juan y le pregunta a Andrés. Porque queremos y seguirte, Señor, le dice. Y él me acuerda tanto lo que dijo en Mateo, en 8, que los zorros tienen cuevas, dijo Jesús, y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. O sea, no tiene un templo, no tiene un lugar donde descansar. Y también lo refiere, el mismo Jesús lo refiere en el Antiguo Testamento. En Éxodo 25, 1:30. Dios da indicaciones a Moisés para que hagan su templo donde él habitará y le responderá. Pero ¿por qué Jesús en Éxodo, por qué Dios manda en Éxodo hacer un templo, pero en Mateo, en el Evangelio, Jesús refiere a que el Hijo del Hombre no tiene que recostar su cabeza? Él quiere decir que el templo que fue construido en el tiempo de, de Moisés se quedó ahí, se quedó solamente en la tradición, no hicieron más. Por eso que Jesús siempre decía a los apóstoles de los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Jesús nos indica siempre esto, que tenemos que hacer lo que realmente en su templo se tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer en su templo? Amarlo a Dios, recargarnos de Dios y al salir del templo demostrar la existencia de Dios. Eso nos enseña que la humildad debe ser acompañada del hombre para con Jesús. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Por ejemplo, cuando en la misa el Padre ya saca la hostia y comienza a decir Cordero de Dios que es el pecado del mundo, muchas veces los católicos nos quedamos de pie. Ya el sagrario ha sido abierto, ya la Eucaristía salió y nosotros seguimos de pie orando al Cordero de Dios. Y no entendemos que apenas abre el sacerdote el sagrario o el diácono abre el sagrario, abrieron las puertas al Rey. Está saliendo el Rey y tenemos que colocarnos de rodillas. En ese mismo instante que se abre el sagrario, en ese instante colocarnos de rodillas. Porque está saliendo el Rey, no está saliendo nuestro amigo, no está saliendo nuestro vecino, nuestro papá, nuestra mamá, no. Está saliendo el Rey de Reyes, Cristo. Y de rodillas tenemos que darnos, solamente levantarnos para recibir la Eucaristía si estamos en gracia para poderlo hacer, y si no, mantenernos de rodillas hasta que el sagrario se vuelva a cerrar. Solamente por un caso de enfermedad, un caso, digamos, ya de fuerza mayor que usted no pueda realizarlo, está bien. Dios entenderá. Pero las personas que están con salud y lo podemos hacer, debemos hacerlo. Porque no es cualquier persona, no es cualquier cosa. No hizo cualquier cosa Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús entregó su vida por nosotros. Y es necesario que este gesto, este acto, que es lo mínimo que estamos haciendo, lo hagamos con amor y lo hagamos por bien. En la tercera tentación es aún más profunda. Jesús se proclamará como había sido profetizado, Rey de justicia, de paz, de prosperidad, de victoria. Y ahí indicará la seducción. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y su gloria. Y el diablo le dijo: todas estas cosas te daré si te postras ante mí y me adoras. Puede parecer un acoso alocado, pero es en esta tentación donde la frialdad de la astucia diabólica es mayor y la lucha más frontal. Le propone un reino donde impere la justicia, la ley buena, la paz. El diablo le dice: somos inteligentes, podemos organizar un reino de justicia, tomar el poder político, imponer un reino en el que todos puedan y deban ser justos, y así podrán alcanzar la salvación que tú propones. No está fuera de tus posibilidades organizar un movimiento que llegue más lejos que lo que realizó un hombre como Alejandro Magno. Pero, y ante los ojos de Cristo, desfilan los reinos humanos que se han sucedido en la historia desde las formas de organización más rudimentarias y primitivas, en las que tantos hombres sobrevivieron malviviendo, hasta las grandes como Babilonia, China, India, Persia, Grecia, Roma, y el esplendor de esos reinos refulge lleno de gloria. ¿Será posible hacer algo mejor? ¿Es posible más o es deseable para unos hombres que suspiran por la paz, la justicia, la libertad y la prosperidad? Si además es un reino religioso, mejor que mejor, ¿será nada menos que el reino de Dios entre los hombres? Dios en las leyes, en la economía, en el arte, en las ciencias, en la convivencia, en las familias y en toda organización humana. Pero siempre existen dificultades que el diablo oculta. Y no en vano será llamado por Jesús príncipe de este mundo. Es fácil que los poderosos con el poder se cieguen, se sirvan a sí mismos, se mundanicen en todos los sentidos de la palabra. Pero sobre todo, se trata de que los hombres conviertan su corazón, que el reino de Dios anida en su interior y después se transmita a lo exterior. Dios respeta la libertad de los hombres, no quiere imponerse desde arriba, sino desde el amor personal. Una vez un sacerdote, cuando me confesé, hace unos 3 años atrás, me indicó: debes invocar a Jesús en tu vida. Le pregunté: yo siempre lo invoco. Me dice: ¿estás seguro? Le digo: sí. A ver, enséñame cómo rezas. Y le enseñé cómo rezar y el padre me dijo: está bien, pero lo puedes hacer mejor. Debes pedirle a Cristo que esté en medio de ti, porque como un hombre muy educado que es Él, como un Dios verdadero, un rey educado con la mejor enseñanza que una madre puede entregar a su hijo, Él no va a estar si tú no le permites entrar. Él no entra porque quiere, Él entra cuando tú se lo permitas. Porque recuérdate que Jesús es sencillo, Jesús es caridad, Jesús es amor. Entonces aprendí en ese instante que es verdad. Debo pedirle permiso a Cristo, darle la oportunidad, pedirle siempre que esté a mi lado, que me acompañe donde quiera que yo vaya, que esté conmigo y que aquellas cosas que no entiendo, siempre le pido con humildad que me ayude a entender. Que yo sé que siempre, en el final, el propósito de Cristo es siempre todo para mi bien. Y es lo que nos dice la tercera tentación.
Él se enrolla en el poder político, como hablábamos anteriormente. Se ha enrollado en los poderes de diferentes autoridades y cegado a la humanidad, infligiendo ante todos ellos la falsa humanidad. Hacerle sensacionalista, no pensar, no creer en lo que se vive en realidad, sino lo que sientes. Armarse ahí para hacer una contraposición ante desfigurar el rostro de Cristo. Él siempre desfigura, por eso es que la humanidad ahora se encuentra desfigurada, tanto así que muchos creen que el infierno no existe, que el diablo no existe, que Cristo era un hombre, un campesino de hace 2000 años y que lamentablemente él no puede entender las cosas modernas porque en la modernidad hemos llegado a tener todo lo mejor. Están amando al diablo. Es lo que nos dice el Evangelio. El diablo siempre va a engañarnos. El diablo siempre nos va a indicar que lo que es bueno, hacerlo malo, y lo que es malo, aparentar ser bueno. Y muchas veces que estoy convenciéndome, como dijo el Papa Benedicto XVI una vez, con Juan Pablo II también, que llegará un momento que la verdadera marca del diablo que se ve en la Biblia, que es el 666, no será otra cosa que los regímenes dictatoriales de las diferentes leyes o poderes políticos que nos impongan a la humanidad. Esa es la persecución que se está planificando a nivel mundial. Se está viendo ya desde ahora como, por ejemplo, en Nigeria, cuántos hombres, mujeres y niños murieron en una misa por estar escuchando una misa católica. La persecución, las matanzas, asesinatos, los padres y los obispos en Nicaragua que fueron liberados hace poco, más de un año, encerrados en la cárcel por un gobierno comunista. Ese es el problema real, que hay mucha gente que no cree, no adora, no ama a Cristo. Pero mientras haya unos como usted, o como yo, o como ustedes, hermanos, amigos, que amamos a Cristo, que nos damos tiempo en orar un instante, prepararnos para ese camino que Cristo nos ha llamado a servir, es muy bonito, es muy importante hacerlo para alcanzar eso que Dios nos prometió, que es el paraíso. Veamos ahora la respuesta de Jesús. Jesús es más tajante que en los casos anteriores. Él le respondió: apártate, Satanás. Ya no puedes soportar más insidia, y hace un acto de acatamiento a la sabiduría amorosa del Padre. Dios sabe más, el reino será realidad en los que quieran. No será quitar la libertad a los hombres. Cierto, que la pueden usar para burlarse de Dios, pero siempre tendrán el alcance su misericordia. El reino se realizará en cada corazón y a través de cada hombre en su actividad humana, y de ahí a todas las estructuras humanas. La existencia del pecado obstaculizará la justicia y el progreso, pero al final el Padre me enviará como Rey y como juez para los que quieran, mal o bien, la libertad. Esta es la grandeza humana y la sabiduría del Padre. Es difícil aceptar la libertad, pero sin ella es imposible el amor. Y en este reino es esencial, hasta el punto de que no hay justicia posible sin libertad. Todo el engaño de la tentación está ahí. Suprimir el amor de la creación y rechazar el amor de Dios, cuya gloria es la vida amorosa del hombre,
no un ingrimiento soberbio de que quiere ser admirado, pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Esto es el reino de Dios, la justicia de Dios entre los hombres, y el que ellos venere y acaten la perfección del amor divino. Entonces lo dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían. Es el primer triunfo en la primera batalla en el interior de Cristo, y Jesús vence. Los ángeles, que también habían vencido, se alegran con el triunfo del hombre y le consuelan. Pero la suerte está echada. Las batallas seguirán de un modo casi continuo hasta el final, especialmente en la pasión. Espero, hermanos, que estas reflexiones de ver de una manera más diferente la Cuaresma nos sirvan a todos para mañana empezar estos 40 días acompañando a Cristo. No nos olvidemos de orar incesantemente. Tal vez no tengamos el tiempo como tienen un sacerdote o una religiosa, un religioso, pero lo importante es que con el poco tiempo que tenemos se lo dediquemos a Él. Durante todo el día yo envío la palabra diaria, envío los 15 minutos con Jesús, envío también la oración de la mañana, oración de la noche. ¿Pero para qué? El Santo Rosario. Y me falta solamente realizar el Vía Crucis, que ya lo estoy terminando, para que pueda colocar todos los viernes y meditarlo. Tenemos que practicar esto para llenar nuestro espíritu y de esa manera consolar a Cristo, consolar a Dios. No nos olvidemos de comulgar, de confesarnos, y si no podemos comulgar, hacer la comunión espiritual. No nos alejemos de la iglesia, no nos alejemos de ella, porque así como dijo Génesis, que Eva se alejó, o sea, Adán estuvo de un lado y Eva de otro lado en el paraíso, el demonio aprovechó la soledad para tentar. Entonces no te alejes, únete en oración, únete en penitencia, únete con el ayuno y la abstinencia, y si no sabes cómo, empieza mañana. Empieza a partir de mañana este nuevo cambio de vida que verás que traerá mejores bendiciones para ti y toda tu vida y toda tu familia. Ama a Cristo, ama a la Virgen Santísima, aférrate a ellos, que ellos te conducirán por buen camino y buena senda para llegar al Padre Celestial, a Yahvé. Bueno, amigos, ha sido un placer poder estar con ustedes y agradezco a cada uno de ustedes de haberme permitido entrar en sus hogares y darles una pequeña pastillita de amor y de fe de Cristo. Unámonos, llamemos a Cristo con todo nuestro amor, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, y aceptemos y confiemos todas las pruebas que nos coloque Él con amor. Hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga y siempre los fortalezca y los guarde.